Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar hoy día acerca de un tema interesante, acerca de la iglesia. ¿Cómo era la iglesia en la Edad Media? Este tema, como tú ya lo sabes, forma parte del tema 10 de Historia Universal. Nosotros en este caso hemos ido hablando ya anteriormente acerca de la Edad Media, hemos hablado de las cruzadas, el feudalismo, pero hoy día nos vamos a centrar acerca de la iglesia. La Edad Media, tú ya lo sabes, fue una época profundamente religiosa. Por eso la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad. Y aunque existían otros credos, en el siglo XI en Europa era una gran parte cristiana. Las causas de su influencia fueron la unidad de la fe cristiana en Europa occidental, el predominio cultural del clero, es decir, prácticamente fue la única clase letrada en la Edad Media, y sobre todo la íntima conexión entre la iglesia y el poder civil, la que no siempre fue armoniosa. Entonces nosotros vamos a estudiar hoy día la definición de una iglesia, cuál va a ser las causas de su poder y sobre todo la decadencia. Porque la iglesia también va a tener una época de crisis. Entonces todo eso vamos a ir nosotros reforzando o conociendo en este caso acerca de la iglesia. Entonces, presta mucha atención e iniciemos con la clase. Empezaremos hablando acerca de la iglesia medieval. ¿Qué es o qué entiendes tú por una iglesia medieval? Pues ahora vamos a saber, vamos a definirla. La iglesia medieval es una institución de carácter ideológico que se convirtió en la mayor organización política y económica durante el feudalismo. Comprendía a los fieles, clero y dogmas del cristianismo, que su estructura políticamente, que estaban estructurados políticamente con los estados en una extensión universal. En su origen, pues ¿de dónde crees tú? A ver, que la iglesia tiene su origen. Quizás ahí te acuerdas. A ver, vamos a ver si coincides con lo que estás pensando. Su origen viene a ser el cristianismo fue legalizado y oficializado por el Imperio Romano a través del Edicto de Milán y el Edicto Tesalónica. Entonces, a partir de esos edictos se legaliza el cristianismo en todo el Imperio Romano, lo cual significaba una conciliación política entre los líderes cristianos y el Estado romano. Más adelante, la unificación jerárquica, esto es, autoridades eclesiásticas con poder económico y político, llevó a la Iglesia Católica a perseguir a los fieles que no aceptaban la jerarquía clerical o que no coincidían con los postulados ideológicos que dichas autoridades, en este caso, habían propugnado entre sus fieles. Para un mejor control político de todos los obispos, se fijó a Roma como sede de mayor jerarquía, y su exponente, por lo tanto, quedó convertido en la máxima autoridad de la Iglesia. Su primacía fue reconocida en el Sínodo de Sárdita, en el año 343 después de nuestra era. El clero fue estructurado siguiendo la burocracia del Imperio Romano. ¿Y cuál era esa burocracia del Imperio Romano? Pues estaba integrado, en este caso, por a eso es acerca del origen, ¿no? Tiene su origen en el Imperio Romano en el Edicto de Milán y el Edicto de Tesalónica. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura burocrática del Imperio Romano, del clero. El clero fue estructurado siguiendo la burocracia del Imperio Romano. ¿Cuál es su división? Vemos aquí al párroco. ¿Quién era el párroco? El párroco era el jefe de un distrito, seguido del obispo. El obispo era el jefe de una diócesis. ¿Y qué es una diócesis? Es un distrito o territorio en que tiene y ejerce jurisdicción espiritual. Eso es una diócesis. Seguimos con el arzobispado. Es el jefe de una arquidiócesis. ¿Qué es una arquidiócesis? Pues es una agrupación religiosa de parroquias y ministerios pastorales. Está presidido por un arzobispo, seguida de un cardenal. ¿Quién es un cardenal? Pues es el asesor papal y candidato a poder ser un pontífice de la iglesia. O sea, entre los cardenales nada más eligen al futuro sucesor del papa. Todo ello convirtió al cristianismo
en la religión oficial, involucrada con los estados para controlar ideológicamente a la población y asumiendo el título de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese es el título de la iglesia. Creo que la mayoría son católicos, ¿no? Pertenecen a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La principal autoridad, creo que ya todos lo saben, es el Papa, quien es nombrado en un cónclave. ¿Y que era un cónclave? Es la reunión de todos los cardenales del mundo que pertenecen a esta religión. Todos ellos van a votar y van a elegir al futuro Papa. Eso es con respecto a la estructura de la iglesia. Causas de su poder. ¿Por qué la iglesia o de dónde la iglesia ha obtenido tanto poder en la Edad Media? La iglesia católica fue obteniendo la propiedad de latifundios provenientes de los estados a los que apoyaba mediante el control sobre los grupos de poder económico y por herencia. También obtenía ingresos diversos provenientes del cobro del llamado diezmo. ¿Qué es el diezmo? Pues representa la 10ª parte de las riquezas de los feligreses. La primicia, la primera cosecha de los campesinos. La simonia, que es la venta de cargos y beneficios eclesiásticos. O sea que en la Edad Media la iglesia tenía venta por todo ganaba. En este caso, sí, tú ganabas un monto X, bueno, la 10ª parte de ese monto tenías que entregar a la iglesia por ser feligres, o sea, por ser católico. Luego, si tenías una gran cantidad de tierras, latifundios, pues la primera cosecha de tus inmensas hectáreas de tierra que tienes, tenías que entregar a la iglesia, eso era obligatorio. Y si en algún otro caso, bueno, si querías formar parte de la iglesia, querías ser un cura, un obispo, pues tenías que pagar para poder ocupar un cargo en la iglesia. Y además, se daban la venta de indulgencias por otorgar el perdón de los pecados. Imagínate que tú hayas matado a una persona X, pues la iglesia te perdonaba tus pecados, pero tenías que pagar. A eso se llama venta de indulgencias. Imagínate, ve, que todo se solucionara con la plata. Hasta ese extremo llegó la iglesia en la Edad Media, aunque no lo creas. Luego, dirigía también, además cobraba por dirigir algún proceso ritual, alguna costumbre o incluso por hacer alguna oración. Crearon la iglesia, bueno, tampoco tenemos que dejar de lado, pues, ¿no? La iglesia hizo algo muy importante, aparte de lucrar mucho con los feligreses, es crear las primeras universidades como centros de educación superior al interior de los conventos, también hospicios o casas de personas desamparadas. Los clérigos cumplían funciones ejecutivas y de asesoría de muchos gobiernos e imperios feudales. Su dogma evolucionó a través de, como está señalado aquí en nuestra diapositiva, su dogma evoluciona a través de la patrística. ¿Y qué es la patrística? Es el nombre que deriva de los primeros padres de la iglesia cristiana. Patris se le domina también litúrgica y su influencia duró hasta el siglo VIII después de nuestra era. Su importancia reside en que sentó las bases de las doctrinas de la iglesia, las cuales permitieron articular la enseñanza del cristianismo, que se difundirá por todas partes, luchando contra el paganismo y la falta de fe. Sus textos fundamentales residen en la Biblia. Entre los principales representantes tenemos a San Agustín de Hipona, San Ambrosio, que fue papa, San Jerónimo, que tradujo la Biblia del griego al latín. Y tenemos el siguiente dogma, es la escolástica. Su nombre proviene del griego escoláticos, que quiere decir escuela. Predominó en Europa occidental entre los siglos VIII al siglo XV, pero alcanzó florecimiento en el siglo XII por el redescubrimiento de Aristóteles. Su objetivo de escolástica era buscar el respeto a la autoridad de Dios y el ejercicio de la razón, es decir, alcanzar e integrar el saber que los griegos habían obtenido de la naturaleza a través de la experiencia y la razón con el saber recibido sobrenaturalmente por los cristianos a través de la revelación y la fe. Entre sus representantes tenemos a Tomás de Aquino, San Anselmo, Pedro Abelardo, Guillermo de Ockham, entre otros. Entonces te vienen a ser los dos dogmas, la patrística y la escolástica. Por un lado la patrística con la fe y la escolástica con el predominio de la razón. Ahora vamos a ver qué vamos a hablar hoy día, los castigos de la iglesia. Creo que nosotros hemos escuchado ya acerca o hemos visto en alguna película o documental, o como está también en nuestra imagen, los castigos demasiado extremistas, diría yo, que realizaba la iglesia a aquellas personas que tenían un pensamiento diferente a lo que ellos
difundía. Sabemos que nosotros, la iglesia era una institución más organizada y cultivada de los tiempos feudales, el poder económico. Y el poder económico era llamado también poder temporal y era relativo a las ideas. Entonces nosotros vamos a ver cómo la iglesia va a implantar diferentes medidas represivas. La primera tenemos en este caso la excomunión, que es la expulsión de una persona de la comunidad cristiana y de la vida sacerdotal. Muchos reyes que se oponían al pensamiento o al poder de la iglesia pues eran excomulgados por el papa, o sea que no podían recibir ningún tipo de sacramentos, mucho menos alguna bendición de parte de la iglesia. Tenemos luego la interdicción, es la suspensión en una localidad de las prácticas rituales cristianas. Y por último, y creo que tú has escuchado ese término, la Inquisición. Era el tribunal, como está en nuestra imagen. Entonces ahí vemos un tipo de castigo a algún feligrés. Esto viene a ser la llamada Inquisición, que era un tribunal que condenaba a los herejes, opositores y librepensadores. Ellos no podían pensar libremente en la Edad Media. Tú tenías que pensar como la iglesia indicaba. ¿Y quién era la que llevaba a cabo ese tipo de castigos? Pues era llamada el Tribunal de la Santa Inquisición, que fue fundado en el año de 1215 por el Papa Inocencio III y entregado a los dominicos, que es una orden religiosa, para que de esa manera se lleve a la práctica. Su creación respondió en ese momento contra la doctrina abigense considerada como una herejía. Más adelante, el Papa Gregorio IX, con el estatuto Excommunicamus, impone la Inquisición en Alemania, Inglaterra, Italia y el Reino de Aragón. En toda España, su implantación se dio con los reyes católicos, con el nombre de Tribunal del Santo Oficio. Si bien el Papa Lucio III, ya en el año de 1148, convocó al Concilio de Verona, para lo cual la Santa Sede se reservaba los juicios de herejía, es así en el año 1215 que se va a oficializar por el Papa Inocencio III. Y luego, en 1252, con Inocencio IV, se convierte en un organismo religioso, político, militar, emitiéndose la bula de Ad Extirpanda, donde se autoriza el uso de la tortura para los herejes. La acción del tribunal se extinguiría en todos los estados cristianos al servicio de los intereses de la iglesia feudal. Entonces eso era la función de la iglesia de esa época. Misma que ya cambió, imagínate que estén castigando ahora por pensar totalmente diferente a la iglesia, ¿no? Sería muy duro vivir en esa época. La crisis de la iglesia. En la crisis de la iglesia vamos a hablar un poco acerca de la querella de las investiduras, cisma del occidente y el cisma de oriente. Temas que ya se han ido hablando en el imperio, cuando hablamos acerca del imperio bizantino. Simplemente vamos a hacer una pequeña retroalimentación de algo que ya tú ya sabías. Entonces vamos a empezar con la querella de las investiduras. La querella de las investiduras, en el siglo XI, el Papa Gregorio VII promulga la Dictatus, que es la Dictatus Papae. Es un documento con 27 proposiciones defendiendo la primacía del Papa, o sea, el poder del Papa, enfrentando un grave problema interno entre los monjes del Cluny y de la Pataria de Milán, quienes criticaban hasta con violencia popular la corrupción de los mismos miembros del clero, pues la raíz de este mal estaba en el feudalismo de la iglesia, los obispos y los arzobispos, quienes disfrutaban de las grandes riquezas. Muchas personas se interesaban en hacerse eclesiásticos para alcanzar solo riqueza y poder, o bien ingresando al clero buscando controlar el pontificado. Entonces aquí vamos a ver esa disputa donde nos está diciendo acerca del Papa y algunos monjes. Bueno, claro, los monjes le dijeron la verdad a los papas, a los que pertenecían a la iglesia, al poder de la iglesia, era totalmente cierto, pues, ¿no? Recuerden que en la Edad Media los que tenían más plata, más dinero, más tierra, mayor poder, era la iglesia. Simplemente, bueno, la iglesia tenía que defender su postura, porque si permitía que estos monjes sigan propagando todo lo que es cierto en toda Europa y en todo el mundo, entonces eso iba a quitar
sus feligreses. Y recuerda que los feligreses son los que aportan dinero a la iglesia y no le conviene perder a la iglesia feligreses. Entonces, vamos a ver qué medidas va a tomar la iglesia. Este último fue lo que pretendió el emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico, quien, apoyado por el obispos alemanes, desafió al Papa exigiendo su abdicación. Ambos querían controlar la investidura para consolidar su poder y asegurarse una clientela política. Pero los normandos de Roberto Guiscardo y los súbditos del rey se aliaron al Papa, dejando solo a Enrique IV, quien en Canosa se humilló ante el pontífice para reconciliarse. Años más tarde, ocupó Roma con sus tropas y en el año de 1122, nuevos líderes, en este caso de ambos bandos, firmaron el Concordato de Worms, consagrando al Papa como encargado de conceder la investidura. O sea que aquí el Papa va a obtener mayor poder, ¿cierto? Su poder es autónomo, poder absoluto. Este concordato de Worms fue firmado entre el Papa Calixto II y el emperador Enrique V, es en el año de 1122. Luego tenemos nosotros acerca del llamado cisma de Occidente. ¿Y qué es? Perdón, el cisma de Occidente. ¿Y qué es el cisma de Occidente? A ver, vamos a recordar. Fue una corta separación de los obispos de Francia frente a la Iglesia Católica, pues ocurrió entre los años 1378 y 1417. Los orígenes de este suceso se remontan al llamado Segundo Cautiverio Babilónico. Formó parte de las pugnas entre los papas y los emperadores, los cuales fueron aprovechados por el rey de Francia, Felipe IV, para traer la sede pontificia a Francia en Aviñón. La riqueza pontificia era muy alta como para que los reyes pierdan la oportunidad de controlarla. En Francia, los reyes y obispos pretendían romper la autoridad romana desde 1296, pues el Papa Bonifacio VIII evitó que Francia disponga de cargos eclesiásticos y prohibió que cobren una tasa sin autorización papal. En el fondo, el Papa quería limitar el creciente poder de los reyes capetos, quienes con Felipe IV buscaron independizarse del pontificado e incluso intentaron arrestar al pontífice. No lo lograron, pero al morir Bonifacio VIII, su sucesor hizo elegir papa al francés Clemente V y realizaron el concilio de Ecuménico en Viena, por lo cual se acordó anular el poder de los templarios, afectar a la orden de los franciscanos y predicar una nueva cruzada. Fue en estos momentos que la corte papal se trasladó en Aviñón, permaneciendo ahí 60 años, durante los cuales se ejercieron 6 papas, entre ellos Juan XXII, Benedicto XII, Inocencio IV, entre otros. Es decir, Francia fue la sede del pontificado, un foco cultural administrativo. El denominado cautiverio es una exageración. En el año de 1377, el Papa Gregorio XI llevó el pontificado al retorno a Roma. Entonces aquí vamos a ver en el cisma de Occidente un enfrentamiento entre el Papa y el emperador, ¿no? Y vamos a ver que aquí ya Roma va a dejar de ser el centro de la religión cristiana y se va a trasladar a Francia. Pero luego en el año de 1377 va a Roma, otra vez el pontificado va a retornar a Roma. Luego fue sucedido por Urbano VI, pero en Francia los años de poder espiritual unidos de poder temporal generaron una corte bastante interesada en conservar las sedes religiosas en Aviñón. Por ello, eligieron a su propio papa, quien fue Clemente VII, recibiendo el respaldo de Escocia, Aragón e Italia del Sur. Es decir, estos reinos estaban de acuerdo en limitar el tradicional poder del catolicismo apostólico y romano. Por otro lado, leales, en este caso al Papa Urbano VI, en Roma estuvieron las coronas de Inglaterra, Alemania, Flandes e Italia. Y sin olvidar a Portugal.
La disputa por el control del diezmo y las investiduras de todo lo que implicaba el poder papal llevó a un momento más crítico. Diferentes representantes del clero y de la realeza propusieron vías alternativas, como la abdicación voluntaria, una negociación directa y la elección de un papa único en una asamblea de concilios generales. Según estas últimas, se acordó al concilio de Pisa elegir al papa Alejandro V y luego Juan XXII, sin lograr la renuncia de los otros. En el concilio de Constanza, mediante el voto de las naciones, se declaró superior al pontífice. En el año de 1417 eligieron al papa cardenal Otón de Colonia, asumiendo el título de Martín V, logrando acabar con el cisma y la homogenización de las jerarquías máximas clericales, luego de 40 años de división. O sea, ¿qué quiere decir? Este cisma de Oriente, además de dar un enfrentamiento entre el emperador y el papa, el poder papal, también se va a dar dos gobiernos de dos papas. Por un lado está Urbano y por otro lado Clemente. Luego de ello ya se solucionó este inconveniente a través del concilio de Pisa y se nombra como único papa al papa Martín V, o también era un cardenal de Otón de Colonia. Por último tenemos el cisma de Oriente. ¿Qué fue el cisma de Oriente? Pues fue la separación de obispos orientales frente al poder centralista del papado de Roma, la división de la iglesia, y una consecuencia de la tradición hereditaria en Constantinopla en el siglo IV, que condujo en el año 1054 a que los obispos de Oriente lograran estructurar su propia iglesia llamada ortodoxa. El gran precursor fue el teólogo griego Focio, autor del texto del Espíritu Santo, donde plantea que la ortodoxia cristiana no estaba en Roma. Al ser destituidos los grupos de poder económico y social de Constantinopla, apoyaron esta tendencia herética. ¿Qué es tendencia herética? Pues a diferencia de las herejías mencionadas, las de Oriente recibió apoyo económico y respaldo político, alcanzando influencia y difusión en la población. Luego, además de esta tendencia herética, latifundistas y comerciantes vieron una excelente posibilidad de acrecentar sus ganancias al monopolizar el diezmo. El emperador bizantino respaldaba también esta posición de sus patrísticas. El mismo Focio fue designado por la corona y aunque con tropiezos, el proyecto separatista se fue cuajando hasta que Miguel Cerulario, otro patriarca de Constantinopla, se convirtió en el artífice de la separación o el cisma griego, como también se le denomina. Él no acató la excomunión del Papa León IX y rechazó la primacía romana, organizando la iglesia bizantina u ortodoxa con el emperador Constantino IX, extendiéndose por el norte de África, Persia, Armenia, Etiopía. La misa se realizaba en idioma griego y se desechó el celibato y se considera en este caso a Cristo como la cabeza de la iglesia. En eso consiste, para los que no sabían, en qué consiste una iglesia ortodoxa. Porque recuerda que en el Cisma de Oriente se divide la iglesia en dos. La iglesia cristiana que tú conoces y la iglesia ortodoxa. Pues en la iglesia ortodoxa no está permitido, no es obligatorio que la orden religiosa realice celibato. Y también se considera a Cristo, en este caso Cristo, como la cabeza de la iglesia. Y tiene que ser dictadas las misas en griego. Bueno, jóvenes, esto sería todo con respecto al tema de la iglesia y la Edad Media. De igual manera, te invito a que leas el libro. Tienes temas muy interesantes para poder profundizar este tema. Estudia para la práctica que vas a tener en la tarde y no te olvides dejar tus datos y tus comentarios en el video. Además, te estoy adjuntando un enlace adicional para que puedas reforzar más acerca del tema. Y también te preguntaré en las clases vía Zoom. Nos vemos, jóvenes. Eso sería todo. Gracias. Hasta la tarde.